Sean todos bienvenidos a esta oportunidad que tenemos de meditar la palabra. En esta noche vamos a meditar sobre una pregunta. La pregunta es, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Y vamos a iniciar con un texto que espero no nos asuste, sino por el contrario, nos, nos haga interesarnos en este tema. El propósito de este tema no es solamente tocar los pasajes que nos hablan de la segunda venida de Cristo, sino también de cuál es el propósito que tiene esa segunda venida y hacer diferencia entre el propósito que existe entre la segunda venida de Cristo y la venida que ya existió, para nosotros ya es pasado, al venir Cristo Jesús a la tierra. Pero vamos a iniciar con este texto que está en el libro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo, versículo 18. Aquí vamos a encontrar que al día que el día en el que Cristo Jesús va a venir, aquí en este pasaje se le llama Día de Jehová. Vamos a leerlo. Dice Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. Y viene una pregunta. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Y esta pregunta, pues nos la podemos hacer nosotros al hablar de la venida de Cristo. ¿Para qué, para qué quieres que venga? ¿O para qué quieres hablar de esa venida? Dice este versículo, será de tinieblas y no luz, como el que huye del león y se topa con el oso, o si entrare en casa y arrimare su mano a la pared y le muerda la culebra. Versículo 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Este pasaje nos habla de una faceta de ese día. Y cualquiera que lee este versículo, pues se puede espantar, puede decir, pues va a ser un día feo, va a ser un día que no va a ser agradable, dice aquí. Pero hay que ver a quién se lo dice y por qué se lo dice de esa manera. Quiere decir que el día de Jehová, ese día en que Cristo Jesús va a venir, para algunos va a ser de esta forma, pero para otros va a ser de otra forma. Entonces vamos con las Sagradas Escrituras, a ver qué facetas tiene esta venida de Cristo Jesús y conocer más acerca de esa esperanza que tenemos. Dice el libro de Juan, capítulo 1, vamos a iniciar mencionando algunas cosas de su primera venida de Cristo Jesús. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Está hablando de Cristo Jesús y nos hace ver que Él estaba con Dios, tenía una calidad eh, con la cual fue formado, características de una deidad, y estaba acompañando a Dios. Dice que en el principio, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, versículo 3, nada de lo que es hecho fue hecho. Me voy a saltar hasta el versículo 12. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Cristo Jesús vino a la tierra y dice que vino a los suyos, vino a un pueblo, el pueblo de Israel. Dice, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Versículo 14. Y aquel verbo, hablando de Cristo Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje nos habla de que Cristo, en lo que conocemos como su primer venida, tomó carne, dice, y dice aquí que habitó entre nosotros. Esta venida de Cristo Jesús, que para nosotros ya es pasado, dice en Juan capítulo 3 versículo 16, que Cristo Jesús no vino porque haya salido de él esa, eh, pues el querer venir y hacerlo. No, esa venida forma parte del plan de Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Entonces la primera venida de Cristo Jesús fue porque el Padre lo envió. Claro, Cristo Jesús lo hizo, esta venida la hizo voluntariamente. No, no fue obligado. Lo hizo porque él quería sumarse a los planes que Dios tenía para el hombre. Y dice aquí que él vino y uno de sus propósitos era venir a salvar al hombre. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, otro propósito que tenía la venida de Cristo Jesús a la tierra era acabar con una obra que Satanás en este mundo ha llevado a cabo, que es pues la proliferación de la maldad. Y Cristo Jesús aparece para deshacer esas obras que tenían al hombre pues cautivo en el pecado. Dice en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Otro propósito que tenía la venida de Cristo Jesús era el dar la vida en pago por las faltas que toda la humanidad, que el hombre ha cometido y que algunos que todavía no nacen, pues van a cometer. Vino Cristo Jesús a dar su vida y dice aquí también, vino a servir, no vino a ser servido.
En el libro de Mateo, capítulo 5, dice el versículo 17, otro propósito que tuvo la primera venida de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Entonces Cristo Jesús venía a cumplir la ley y a mostrarnos cómo cumplirla, ¿sí? Hay algunos que, eh, distorsionando este pasaje, dicen, es que Cristo vino a cumplir la ley por mí. No, vino a cumplir la ley para enseñarte cómo cumplirla, para darte un ejemplo. Y no solamente vino a dar ejemplos, sino vino a explicarla. Dice en este mismo capítulo, Mateo 5, dice el versículo 27. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Esto forma parte de la ley que Dios dio. Y Cristo Jesús dijo, yo no he venido a quitarla, a abrogarla. Dice Cristo Jesús, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí podemos ver que Cristo Jesús explica ese mandamiento. Muchos en ese tiempo veían ese mandamiento como la prohibición de tener un acto sexual físico con alguna mujer que no fuera su esposa, su compañera. Y Cristo Jesús explica que ese mandamiento no solamente involucra la parte física, sino la parte interna del hombre. Dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Cristo Jesús, en su primer venida, como propósito, pues tenía también el explicar la ley, el sentido de los mandamientos. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2 versículo 5. Filipenses 2:5 dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este, este es un ejemplo, ¿verdad? De la obediencia de Cristo Jesús, ¿hasta qué grado abarcó? El Padre le había pedido que muriera por las faltas del hombre y Cristo Jesús vino, obedeció a su Padre y vino a morir por las faltas del hombre. Ese fue otro propósito que tenía la venida de Cristo Jesús. Muy bien. Así como vino Cristo Jesús a la tierra, dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Está hablando de su primera venida, dice. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Entonces aquí se menciona en la Biblia que va a existir una segunda venida de Cristo Jesús. Al decir la segunda vez, quiere decir la segunda vez que va a ser visto. Cabe aclarar que Cristo Jesús ha visitado este mundo de muchas formas y en muchas maneras, pero en forma como la visitó en forma tomando carne, pues fue una vez y fue visible para muchos. Y dice este pasaje que va a ser una segunda vez también visto por los que le esperan para salud.
¿De dónde surge esto de que va a venir Cristo Jesús una segunda vez? Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Dice así. Voy a leer desde el versículo 10 para tener un poquito de contexto. Está Cristo Jesús con sus discípulos después de haber resucitado. Era, aunque ya no era carne, porque resucitó en un cuerpo ya sin corrupción, él era visible para los apóstoles. Y dice el versículo 10, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. ¿Quién iba? Voy a leer desde el 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, Cristo Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, o sea, Cristo Jesús ascendió al cielo, dice que una nube le envolvió. Entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, unos ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá. Entonces aquí los ángeles están diciendo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se habla de una venida de Cristo Jesús. Así como Él dejó este mundo y regresó con el Padre, pues va a regresar a la tierra. Y esto no porque lo digan estos ángeles que se pusieron junto a los discípulos cuando Cristo Jesús iba ascendiendo. No, Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, dice en el versículo 3, Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces empezamos a descubrir algunas cosas en donde Cristo Jesús está prometido que venga, que regrese, y aquí a los discípulos les dice, pues voy a regresar y os tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Dice en el libro de Juan 16, versículo 7. ¿Por qué Cristo Jesús no se quedó aquí en la tierra con sus discípulos siguiendo predicando, ya resucitado de los muertos? Dice el versículo 7, Empero os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Está hablando de el Espíritu Santo. Cristo Jesús tenía que subir al Padre y se tenía que cumplir una figura que está en el Antiguo Testamento, de que al hacer una expiación por el pueblo, se tenía que subir, se tenía que entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo en el libro de Hebreos nos dice que es el cielo. Entonces, podemos entender que era necesario que Cristo Jesús dejara este mundo para que el hombre pudiera recibir el Espíritu Santo. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, habiendo Cristo Jesús prometido que iba a regresar, en Primera de Corintios 16, versículo 22, dice así, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y luego dice la frase Maranata. En algunas versiones está separado, Marana, y luego ata o ta, que quiere decir el, el Señor nuestro eh, viene, o se puede también traducir como Señor nuestro ven, ¿sí? Este es una palabra en arameo, pero aquí
aunque, aunque Pablo le está escribiendo a los corintios y escribe en griego, pues deja esta palabra en arameo, que quiere decir que el Señor iba a venir. Bueno, ahora bien, dice Segunda de Pedro capítulo 3. Ya tenemos casi 2000 años, poco menos, de que Cristo Jesús subió al cielo. Cristo Jesús subió al cielo en el año 30. Estamos en el año 2025. Quiere decir que faltan 5 años para que se cumplan 2000 años de que Cristo Jesús dejó la tierra nuevamente y fue con el Padre. Dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, como ya ha pasado mucho tiempo de que Cristo Jesús se fue, dice Segunda de Pedro 3, versículo 4. Y diciendo, está hablando de algunos que se burlan de nuestra fe, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, hay muchos que burlándose dicen, pues tú qué crees que va a venir Cristo, pues tiene 2000 años, casi que él dijo que iba a regresar y no ha regresado. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto, hermanos, nos hace ver que hablar de la venida de Cristo, pues para algunos es un tema de burla, para burlarse de las promesas que el mismo Cristo Jesús hizo. Pero la venida de Cristo Jesús, si alguien piensa que fue dicha desde que Cristo estuvo aquí en la tierra, pues se equivoca. Dice el libro de Isaías, capítulo 46, ya la venida de Cristo Jesús estaba profetizada. Dice Isaías, la segunda, ¿eh? No la primera, la segunda. Dice Isaías 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiera. Aquí está hablando de Dios y Dios dice que tiene una característica, una propiedad eh, que ningún ser otro tiene, que es conocer el futuro. Y como Dios conoce el futuro, puede hablar de él. Dios ya conoce que Cristo Jesús, bueno, aquí en el libro de Isaías, ya conocía que Cristo Jesús iba a venir por primera vez, Él lo iba a enviar, y también ya conocía que iba a venir una segunda vez. Y esto, ¿a quién o por medio de quién Dios, por medio de quién lo reveló? Dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Haciendo un poquito de resumen, en versículos anteriores se habla de hombres impíos, de hombres malos. Y dice el versículo 14, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Enoc fue un hombre que fue la séptima generación. Si consideramos a Adán como la primera, pues Enoc fue la séptima. Y dice, diciendo, he aquí el Señor es venido. ¿Y cómo dice que es venido? Con sus santos millares. Estos santos millares que están aquí, que acompañan a Cristo Jesús, pues tienen un propósito. Y esa venida, esa segunda venida de Cristo también tiene un propósito. Dice el versículo 15. Por favor, versículo 15. A hacer juicio, a eso viene Cristo, contra todos y a convencer, dice, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de esa segunda venida.
Primeramente, esa segunda venida de Cristo Jesús. No, Cristo Jesús no, nunca dijo voy a venir pasado mañana, voy a venir el año que viene. No, Cristo Jesús habló de señales que anticipan su venida, pero exactamente el día y la hora, dice el libro de Mateo, capítulo 24, hablando de esa venida, dice el versículo 36. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Por qué Cristo Jesús responde esto? Bueno, sus discípulos le dicen en Mateo capítulo 24 versículo 3 dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Entonces Cristo Jesús, ya en el versículo 36 les dice, pues no se sabe, yo no sé, ni los ángeles, el día y la hora. Por lo tanto, pues no les pudo decir a los discípulos, porque Cristo no lo sabía. Pero ¿quién sí lo sabe? Dice, mi Padre solo. Entonces Dios sí sabe cuándo va a volver a enviar a Cristo Jesús a la tierra. Y dice el versículo 37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y bueno, ya sabemos que en el tiempo de Noé vino un diluvio y una destrucción. Pero cuando dice que la venida de Cristo Jesús va a ser como en los días de Noé, quiere decir que va a ser cuando el hombre no lo espere. Claro, no todos. Habrá algunos que sí estemos esperando la venida de Cristo Jesús. Pero habrá otros que no creyendo en esta promesa que Él hizo, pues simplemente eh, no creen en Cristo, no creen en lo que Él dijo y por lo tanto no creen en esa segunda venida. Y los va a tomar, pues, de sorpresa, como en los días de Noé, vino ese diluvio. Ahora bien, Cristo Jesús dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, fíjense cómo termina la Apocalipsis, es el último libro que tenemos en el Nuevo Testamento, dice el versículo 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sea así, ven, Señor Jesús. Entonces, pues estamos en espera de que Cristo venga. Y desde el tiempo de Pablo, dice Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, dice el versículo 5, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo también esperaba la venida de Cristo Jesús. Y Pablo falleció y Cristo Jesús no vino. Y muchos han fallecido, como les digo, ya estamos cerca de los 2000 años de que Cristo Jesús subió al Padre y no viene, ¿sí? Pero sabemos que las promesas de la venida de Cristo Jesús no solamente fueron hechas por Cristo, sino por el mismo Dios, y Dios no puede mentir. Ahora bien, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, ¿a qué viene? Ya vimos que viene a ser juicio, pero también dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, si nosotros actuamos de una manera mala delante de Dios,
pues Cristo Jesús es el que se va a encargar de dar lo que esa persona merece. Y si actuamos obedeciendo a Dios, haciendo lo que es correcto, pues entonces Cristo Jesús va a traer para esa persona, dice aquí, el galardón, la recompensa para ellos. Entonces viene la pregunta, si para unos va a ser un castigo, una reprimenda, una ira por la forma de actuar que tuvieron y para otros, pues una recompensa por la forma de actuar que tuvieron, entonces, pues nos debe de preocupar en qué condición estemos cuando Cristo Jesús venga. Por eso iniciamos con Amós. Decía, pues para aquellos que hacen iniquidad, pues el día del Señor no va a ser algo como que va a ser algo de felicidad para ellos, ¿sí? Y cuando decimos esto, nosotros debemos de analizarnos a nosotros mismos en qué situación estamos. Si Cristo Jesús viniera en este momento, ¿en qué condición estoy? ¿Qué me correspondería a mí? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Entonces vamos a hablar de algunas características, ya que estamos viendo que pues va a venir a dar una recompensa, ya sea a los impíos o a los que se hayan portado píamente. La palabra píamente es limpiamente. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Entonces, aquí dice que la segunda venida de Cristo Jesús, todo ojo le verá. No va a ser algo como invisible que se ve así como una especie de viento que nada más vemos los efectos, pero no vemos exactamente el viento con nuestros ojos. No, dice todo ojo le verá. Y esto no solamente en este pasaje lo encontramos, dice en el libro de Marcos capítulo 13 versículo 26. Dice de esta manera, Marcos 13:26. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, y aquí dice, con mucha potestad y gloria. Entonces, Jesús no, eh, no va a venir en oculto, sino todo el mundo lo va a ver. Creas o no creas en su venida, todo mundo lo va a ver. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versi- Apocalipsis 14 dice, y miré, y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Quién porta una corona? Un rey. Entonces Cristo Jesús va a venir como un rey, pero también viene a realizar, dice aquí, y en su mano una hoz aguda. Viene a realizar una siega. Muy bien. Ahora bien, Cristo Jesús va a venir a la tierra, pero ¿va a venir solo? No. Dice Apocalipsis capítulo 19, aunque ya lo leímos en Judas, que decía que va a venir con millares. Dice en Apocalipsis 19, versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Ya vimos que Cristo Jesús es llamado en Juan capítulo 1 el Verbo de Dios.
Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo blanco y limpio. Bueno, pues este personaje que aparece aquí, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo viene? Dice el versículo 11: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Entonces Cristo Jesús va a venir, todo ojo le verá, va a venir en las nubes, descendiendo del cielo, y dice que los ángeles van a venir con él, ejércitos de ángeles. Y van a ser ángeles poderosos, ¿sí? Viene con huestes celestiales que, que tienen poder. Dice en el libro de Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces, acordémonos que Cristo Jesús resucitó y el cuerpo con el que resucitó, dice el apóstol Pablo, que es un cuerpo incorruptible. Entonces ya, aunque sea visible, no va a ser carne. Y dice el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y va a empezar a dar, pues, recompensas. Pero, pero antes de que Cristo Jesús llegue completamente a la tierra, descendiendo del cielo, va a pasar algo muy importante para todos los que creemos en la venida de Cristo Jesús. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estoy tratando de irme pues un poquito despacio en esta parte para que se entienda. Y todos los pasajes que hemos tocado están en la escritura. Ustedes, bueno, pues me están auxiliando ahorita para poner los textos y los pueden consultar en cualquier versión de Biblia que tengan. Cambiará alguna forma de redactarlo, pero el sentido en general es el mismo en la mayoría de las versiones. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, es decir, todos aquellos muertos que pues han creído en que Cristo Jesús va a regresar y aún aquellos antes de su venida que también creyeron en él, como fue Abraham. Dice el versículo 16: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando Cristo Jesús va descendiendo con sus millares de ángeles, de ejércitos con él, eh, pues cualquiera diría, por qué ejércitos? ¿Por qué viene con ejércitos? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús aquí en la tierra va a librar batallas. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces dice aquí que los que estén vivos van a ser transformados, ¿sí? Bueno, dice, van a ser arrebatados. Sí, y los muertos que murieron creyendo en Cristo Jesús dice que van a ser resucitados. En el libro de Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que esta resurrección
va a ser con un cuerpo incorruptible. Dice así, versículo 52. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Quiere decir que la resurrección de los muertos, no imaginemos que nos vamos a levantar con este cuerpo, ¿sí? Alguien dirá, o si piensa eso, alguien se podrá preocupar por decir, bueno, y cuando me levante, ¿qué cuerpo tendré? ¿Será que me va a dar el cuerpo cuando yo era joven? ¿Cuando era niño? ¿Cuando era adulto? ¿O cuando yo morí? No, porque morí pues con un cuerpo ya todo deteriorado. Es más, yo morí a lo mejor en un hospital con enfermedades. Pues si me va a levantar así, pues no, mejor que no me levante. No, la resurrección de los muertos es con un cuerpo incorruptible que Dios va a dar. Y dice el versículo 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, aquellos que sean transformados, que se levanten con un nuevo cuerpo, tendrán un cuerpo que ya no puede morir, que ya no es materia. En el libro de Filipenses nos habla de que ese cuerpo que está ahorita en los cielos, esa vestimenta celestial, va a ser traída por Cristo Jesús. Por eso en Apocalipsis dice que Cristo Jesús va a traer con él galardón a aquellos que lo esperan para salud. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, Cristo Jesús, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación por la cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces Cristo Jesús viene con potencia y descendiendo de los cielos se da esta resurrección. Dice que algunos que estén vivos y que vean ese día en que Cristo venga, van a ser, dice, transformados y arrebatados a recibirle en su descenso hacia la tierra. Ahora bien, dice en el libro de Isaías, Isaías capítulo 26, ¿por qué, por qué pasa esto? ¿Por qué resguarda o les da este cuerpo incorruptible a aquellos que lo estaban esperando? Dice en Isaías 26, aquí nos explica lo siguiente. Dice así, Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa ¿qué? La ira. Entonces Cristo Jesús viene a recompensar a aquellos que estaban esperándolo y se da la resurrección. Y esta resurrección, de hecho, pues hay bastantes películas de esta parte del arrebatamiento, en donde pues hay personas en la calle, en una, llevando su vida en forma cotidiana, y de repente algunas personas empiezan como a desaparecer, ¿verdad? Y estas películas pues hablan de que cuando esas personas empiezan a desaparecer, pues es que ya está dándose el arrebatamiento. Pero ellos en ninguna forma en estas películas ilustran la venida de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que cuando Cristo Jesús sea visto y venga descendiendo de los cielos, que todo ojo le verá, se lleva a cabo esto, ¿sí? Y eso es algo importante que debemos de tomar en cuenta. Pero ¿para qué se les da ese cuerpo ya incorruptible a aquellos que pues esperaban la venida de Cristo Jesús? Dice aquí, escóndete un momento en tus aposentos, en lo que pasa la ira. Y es que Cristo Jesús, así como viene a recompensar a los buenos, también viene a castigar
a, a los malos. Y esa parte es la que vamos a ver. Dice el libro de Salmos 58. Ya estando en ese cuerpo resucitado, bueno, en ese cuerpo espiritual, dice Salmo 58, versículo 10. Alegraráse el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Aquí dice que el justo verá cuando el impío sea castigado. Vamos a ver otro pasaje. Libro de Salmo 91. Hay varios pasajes en los Salmos. Por tiempo nada más voy a tocar algunos. Dice el versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta ahí es el versículo 8. Entonces, hay, ya estando en este cuerpo, lo que sucede después en la venida de Cristo Jesús ya no va a afectar a aquellos que han sido resucitados. En primera, ya no son materia. Ahora viene un castigo para quienes, dice Salmo 94, versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas. ¿Sí se acuerdan que decía que el justo va a ver en el día de la venganza? Bueno, dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, ensálzate, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. En muchas ocasiones hay injusticias que se cometen en el mundo y alguien que es justo viendo estas injusticias, pues dice, ¿cuándo? O sea, yo soy impotente para llevar a cabo una justicia, pero ¿cuántas personas no le piden a Dios o le imploran por justicia? ¿Sí? Que Él sea el que juzgue esa causa y le dé pago a aquellos que abusan, a aquellos que a veces con la la falsa creencia de poder que da el materialismo, que da pues el tener algún bien material, pues abusan de otros y pues como decimos vulgarmente, con la mano en la cintura cometen injusticias, ¿no? Aquel que tiene una empresa con la mano en la cintura corre a veces injustamente a algún trabajador. Aquel que tiene un arma, pues golpea o asalta a alguien que no se puede defender. Hay tantas cosas, pero el que va a hacer y el que va a vengar estas cosas va a ser Dios. Y entonces Dios ha dejado este juicio de las cosas en manos de Cristo Jesús. Em, Voy a darles este pasaje porque es importante que lo veamos. Está en el libro de Juan capítulo 5 versículo 22. Ya lo había saltado, pero es importante que veamos esto. Dios está enojado con aquellos que hacen mal y les va a dar su castigo. Ya les dio oportunidad de cambiar, ya se les predicó el Evangelio, porque a todo mundo en la actualidad se le predica el Evangelio, se le dice, cambia tu vida, esto es lo que quiere Dios para ti, pero hay algunos que no lo creen y siguen en sus caminos. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Porque Cristo Jesús no solamente viene a recompensar a los buenos, sino viene a castigar a los impíos. Dice Juan capítulo 5 en su versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Entonces quiere decir que cuando Cristo Jesús venga y venga a castigar a esos soberbios, pues el que ya va a estar resucitado, dice en el libro de Salmos, dice que van a ver los justos el castigo de los impíos. Y va a venir Cristo Jesús también a derramar, dice Apocalipsis capítulo 18, plagas
en la tierra, dice Apocalipsis 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. ¿Cómo Cristo Jesús va a hacer este juicio en el hombre? Bueno, en el libro de Isaías nos da unas pequeñas pistas. Isaías capítulo 66. Lo poquito o mucho que podamos hablar de la venida de Cristo Jesús es porque está en la Escritura. ¿Y quién nos habla de la venida de Cristo Jesús? Pues quien sabe de la venida de Cristo Jesús, que en este caso es Dios. Por eso decimos que la Biblia, pues al ser inspirada por Dios, nos habla de cosas futuras, porque Él es el único ser que conoce acerca del día en que va a venir. Pero aunque Dios conoce el día y nadie más lo conoce, en la Biblia sí se nos habla de qué va a pasar en ese día. Dice Isaías 66, versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. No solamente en este pasaje dice que va a venir y va a arrasar las obras de la tierra, los moradores con fuego. Ya Dios destruyó en alguna ocasión a los moradores de la tierra por su maldad con agua. En esta ocasión lo que va a utilizar es fuego. Dice Salmo capítulo 21, versículo 9. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor y fuego los consumirá. Estos pasajes, aunque parecen aislados, pues en el Nuevo Testamento también se repiten. Dice el libro de Pedro, libro de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Hay otro pasaje muy bonito que dice que Él va a ir quemando y va a ir al mismo tiempo destruyendo, pero después de que pase ese fuego, la tierra va a ser transformada. O sea, no pensemos que cuando Cristo Jesús venga, pues va a quemar la tierra y así se va a quedar. No, la tierra va a sufrir una transformación. Eso es algo muy importante. Dice en el libro de Sofonías, capítulo 1, como les digo, hay muchos pasajes. Sofonías, capítulo 1, les dije, dice el versículo 15, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia. Es decir, ya habiendo recompensado o por lo menos llevado a cabo la resurrección de aquellos que merecen ese cuerpo incorruptible, pues habiendo llevado a cabo esa protección de su iglesia, de su pueblo, dice el versículo 15 que él ahora va a ejecutar una ira. Día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de
algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Bueno, el versículo 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Alguien que diga, pues mira, no me hagas nada, pero aquí están todos los millones que tengo. No va a servir de nada. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con los moradores de la tierra. ¿A qué moradores se refiere aquí? Pues aquellos que no creyeron, aquellos que decidieron no cambiar su vida, no arrepentirse de su forma de actuar, porque el hombre tiene esa libertad. Es libre de poder decidir si cambia o no su vida, pero debe de estar consciente que cada uno de esos actos tiene una consecuencia. ¿Decides cambiarla? Pues cuando venga Cristo va a tener una consecuencia. ¿Decides no cambiarla? Cuando venga Cristo va a tener una consecuencia. Entonces, la venida de Cristo Jesús, para algunos, pues va a ser un evento eh, glorioso, maravilloso, porque van a recibir pues parte de las promesas de Dios, que es ese cuerpo incorruptible, que gozará ya de vida eterna e inmortalidad. Pero aquel que haya sido rebelde a esto, pues habrá una destrucción. Y esta destrucción es física en este momento, ¿verdad? También va a llevar a cabo algo muy importante, ya voy a ir terminando, dice el libro de Zacarías, va a llevar varias guerras, Cristo Jesús, porque Él va a establecer su reino. Y los hombres, pues no van a dejar que alguien venga a reinar sobre ellos. Los hombres van a oponerse a ese reino, pero Cristo Jesús al final va a vencerlos y su reino va a ser universal. Dice el libro, les dije, eh, les dije Apocalipsis. ¿No? ¿Qué pasaje? Zacarías, ¿verdad? Zacarías, discúlpenme. Es que en Apocalipsis también dice que los reinos van a ser los reinos de Cristo Jesús. Pero vamos a Zacarías, les quiero mencionar algo que va a pasar cuando Cristo Jesús venga. Dice en Zacarías capítulo 12, versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Una de las grandes señales que hay para la venida de Cristo Jesús es que la ciudad de Jerusalén va a ser tomada y varios países, varios pueblos, van a venir, así lo dice en el libro de Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, van a venir contra Israel. Y cuando la hayan rodeado, la hayan cercado, esta tierra de Israel, y tomen a Jerusalén, de repente va a aparecer Cristo Jesús y va a defender esa ciudad. De hecho, en esa ciudad está dicho en la Biblia que va a establecer Cristo su reino. Y dice el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito. Quiere decir que Cristo Jesús va a venir y va a librar a ese pueblo que va a estar pues en una situación de angustia, porque muchos los van a venir a atacar. Sí, yo creo que todos nos damos cuenta de que Israel está rodeado por enemigos, ¿verdad? En el norte, el Líbano no lo quiere, tampoco lo ve con buenos ojos Jordania, Irán, aunque no hace frontera con él, pues pasando Siria, ahí está Irán, que no lo quiere. Siria también tiene problemas con ellos. En la parte del sur está Egipto, etcétera. Bueno, y otros países que dice en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39 que van a ir contra la tierra de Israel. Y dice Zacarías 14,
Versículo 2. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán sus casas, y forzadas sus mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Versículo, eh, versículo 8. Acontecerá, perdón, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. ¿Se acuerdan que del monte de las olivas Cristo Jesús ascendió? Pues ahí dice que va otra vez a poner sus pies. Sí, por tiempo me voy a saltar hasta el día, hasta el versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis a la manera que oíste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Ya en Mateo 25 nos decía que era los santos ángeles. Versículo 5, 7. Y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearen contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá. Les va a ir bien a aquellos que estén en contra, porque en realidad van a estar peleando ya contra Cristo. Dice que su carne se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Entonces, Cristo viene a llevar a cabo juicios, a llevar a cabo batallas. Aquí va a librar a su pueblo, pero hay otras batallas que Cristo Jesús va a librar y como un castigo a ciertos pueblos. Todo esto ocurre en la venida de Cristo Jesús. Y cuando Él venza, ya nada más dos pasajes más. Gracias por su paciencia, dice Apocalipsis 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y reinará para siempre y jamás. Quiere decir que Cristo Jesús va a reinar, va a ser un reino global, eh, y ese establecimiento de ese reino, pues dice en el libro de Mateo, que la ciudad del gran rey es Jerusalén. Y desde Jerusalén se van a dictar las leyes, se van a dar las órdenes. Así lo dice en el libro de Isaías, ¿sí? De Jerusalén saldrá la palabra, de ahí saldrá la ley, ahí estará Cristo Jesús y vendrá a establecer un reino. Y ese reino va a durar 1000 años. Y con este pasaje termino, dice el libro de Apocalipsis, capítulo, capítulo 20, versículo 4. Esto también lo podemos ver en Mateo 25, pero vamos a verlo aquí. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y las almas de los degollados, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, en el libro de Mateo se les dice a aquellos resucitados, venid heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, la venida de Cristo Jesús, pues no pensemos que va a ser como un espectáculo de fuegos pirotécnicos y que alguien diga, ay, ahí viene Cristo, vean las luces, pues realmente preocúpate en qué condición recibas ese día, si es que estás en vida. Y si no te permite Dios ver ese día, pues preocúpate cómo desciendes al sepulcro, en qué condición, porque si no eres de los que se levantan,
cuando venga Cristo Jesús. Entonces lo que te espera es que al final, ya al final de su reino, seas echado en el lago de fuego. Eso también lo dice en el libro de Apocalipsis. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. Hubo pasajes que ya no toqué, pero hay pasajes muy bonitos en donde se habla de la transformación que va a sufrir la tierra, eh, y cómo van a ser quitados los hombres. Ahora, hay pasajes que nos hablan de que no todos los hombres van a ser destruidos cuando venga Cristo Jesús. Va a haber algunos que van a sobrevivir y van a contar a otras generaciones acerca de este gran día y de lo que sucedió. Pero ya no nos dio tiempo de ver esos pasajes. Pues vamos a ya quitar los versículos, y yo espero que esto que vimos pues sea de utilidad para aquellos que no conocen de cómo va a ser ese día, qué va a pasar, y les interese y se preocupen por su condición. Cada uno haga un autoanálisis de en qué condición está pensando en ese día, o ese día va a llegar y en qué condición estaremos, ya sea en vida o en el sepulcro. Pues que tengan una muy bonita semana, que este tema les ayude, que les vaya muy bien. Paz a vosotros. A vos, Pasa otro. paz.